Nico Apple ya con nosotros, con un Buenos buzo días. cósmico, ¿no? Algo medio... Hype. ¿Hay algo medio cósmico en el buzo? Son manchas de pintura. No, tampoco tiene que ser todo cósmico Es la vida de marrón. Nico. Son la misma mancha que tiene Nacho en el pelo, ¿no? Claro. ¿No? Estamos por ahí, Nachito. Bienvenido, Nico. Gracias, ¿Todo buenos días. tranqui? ¿Cómo va? Muy bien. Che, ya me hice el libro de Nico, ¿eh? Sí. Ya está. Me lo mandaste ese libro. ¿No te lo mandé? Sí, me lo mandaste, Ah, ok. lo tengo. Recién cuando lo dije, yo lo tengo. Es muy lindo adentro, tipo, tiene una, no sé, tiene fotitos, cositas divinas, así que voy a ver si me sirve para mi vida. Vamos a ver. Te voy a remeter con una pregunta de algo que surgió recién antes de irnos a la tanda. Sí. Y que dijimos, de esto Nico tiene que tener algo. Yo escuché, estaba afuera, escuché, Ah. No sé qué era, pero Ya, escuché. hoy hicimos apertura a la Sí, carta y una chica llamó para que hablemos ¿Qué de... era? Andá a reproducir lo que dijo la chica. No, Nico, ¿en qué un te quilombo. metiste, bro? Pero hablaba de teoría de Big Bang o otra teoría... Lo que Ella- dijo fue, no. yo digo, lo que dijo fue que, ¿te acordás? Sí, Dale. como que el universo está desde siempre. Lo que hizo el Big Bang fue agregar la dimensión tiempo. Es una buena teoría. Es una teoría. ¿Qué es lo que una piensa buena Nico teoría. Apple de la creación del universo? Hacia grandes rasgos. O sea... 2 minutos. Tranqui. ¿Qué creo? Que el universo es una creación mental. Entonces estoy re loco. Eso no me lo esperaba, bro. No me lo esperaba. Entonces, eso. porque hay una pregunta que es súper interesante que es, imaginemos que hay un Dios, ¿no? O Sí. imaginemos que hay un principio del universo. ¿De dónde se extrajeron los materiales para hacer el universo? No, del Big Bang. Y ni idea. Pero ¿de dónde se extrajo el material el para Big hacer Bang. eso? ¿Qué Claro, sería vos el vas material? más profundo que es pensar qué había antes del universo. Claro, entonces hay una respuesta posible que Mirta. es, en realidad el universo es mental. Entonces todo lo que está creado, en realidad se creó dentro de la propia mente. Uy, pará, boludo. ¿Pero eso significa que el universo es solo mío? O sea, yo soy como... O es una construcción. Mira, ¿Soy la protagonista de esta historia? Yo inventé Sí. todo. Sos Georgina. Pero vamos a poner, Georgina. podemos poner un ejemplo, a ver. Sí. Ay, no, Em, me agoté. Pará, está bien, Pero así está pienso. bien, está bien. Bueno, vamos a hacerlo cortito, ¿no? No, pero me No, está me buenísimo, interesa me mucho. encanta. Imagínate que vos te vas a dormir. Sí. ¿no? Te vas a dormir y tenés sueños. Entonces, inventemos un sueño entre nosotros. No sé, ayer vos que te sentías mal, no sé qué soñaste, viste que uno se siente mal, tiene más sueños, ¿no? Yo soñé No, pero la otra que... vez, soñé que había una cucaracha como en un electrodoméstico. Ok. ¿Entendés? Entonces, sueño que hay una cucaracha en un electrodoméstico. ¿En dónde está ese electrodoméstico? ¿En una casa? ¿En el Sí. medio del campo? En un barco, ponele. En un barco, ok. Entonces tenés cucaracha, tenés electrodoméstico, tenés barco. Algo interesante que pasa en la mente, y esta es como mi forma de verlo, es uno es como un creador, ¿no? Su propia mente. Y se divide en pequeñas partes. Me divido en cucaracha, me divido en electrodoméstico, me divido en barco. Pero todas las proyecciones nacieron de mí mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Es como si hubiese un lienzo Sí. en blanco y yo digo... Para el sueño sí. Para, Sí. Bueno, después podemos ver cómo se ve para el universo eso, ¿no? Entonces, es como pongo la cucaracha, pongo ahí el electrodoméstico, y en realidad lo que hago es, me divido en 3 partes, porque cada parte tiene una cualidad, una esencia distinta, un significado distinto. Entonces, cuando los hago interactuar en el sueño, esos 3 elementos, una experiencia me genera. O sea, algo te generó esa experiencia con ese sueño. O una idea nueva, o una reflexión nueva, o te arruinó el día, Ay. o te lo alegró. Digo, el soñar afecta directamente nuestra, y después podemos ver por qué es importante y demás. Ahora, todo lo que está en ese sueño habla de vos, habla de nosotros. Es la división propia de nuestra conciencia que se divide en 3 personajes. Esos 3 personajes los pones a interactuar y afectan al soñador. Yo lo que creo que el universo es alguien que está soñando y nosotros somos partecitas de ese sueño. ¿Y quién sueña? Que estamos interactuando. ¿Quién sueña? Es mucho más importante él que nosotros. No, y eso es lo interesante porque si vos sos la cucarachita o sos electrodoméstico, sos vos con vos siempre. Entonces no es que... Lo que pensarías si fueses una cucaracha. Pero No, esto es no una necesariamente. ilusión, esto es una Somos ilusión, nosotros, somos esto la es ilusión y el esto es una sueño de ilusión. alguien más. Claro. O Sí, de pero de algo vos más. misma. Porque digo, si vos estás pero pensémoslo en el sueño, ¿no? Si vos estás soñando Sí. y vos esos personajes que pusiste ahí Sí, nacieron entiendo de que vos. en el sueño la cucaracha soy yo. Pero si Una yo soy el parte sueño que de hab- alguien con respecto al universo, Claro. También. En realidad no somos nosotros, es este dios o superpoderoso que está soñando. O y superpoderosa, nosotros- ¿sabes? O superpoderosa. Pero en realidad Está si vos sos soñando. una parte tuya... O diosa. Y está soñando, nosotros seríamos partes de esta persona, este individuo. Claro, pero es Pero no como... somos nosotros. Podemos verlo de otra manera. A ver. Vos sos 1 trillón de células en movimiento. Wow. ¿Sí? O sea, tu Eso es cuerpo... real. No, Nacho es debe ser un real. par Vamos menos. como a la... Eso es ciencia científico, pura. eso es Ciencia ciencia. pura, ¿no? Nacho debe ser un par menos. ¿Cómo sigue todavía? Sí, ¿Lo medio escucharon trillón. bien? Porque lo digo 3 veces. No, Nacho sí. debe ser un par menos, porque es bajito. Gracias, Balu. ¿A vos tu viejo te hicieron sin ganas? Vean esa. La carita. Yo te banco, Nachito.
Mi mamá me decía que lo bueno venía en frasco chico. Muy bien. Dijeron lo mismo. Flor de Mi mentiroso. mamá soy. pensaba, mi mamá no pensaba El que... veneno y los buenos perfumes. Bueno. Así que Ay. ténganme cuidado. Bueno. Ah. Dale, querubín. Querubín. Bueno, entonces dale, no estamos Bueno. yendo a cualquier lado. Lo podemos ver Somos de un esta trillón manera. de- Somos un trillón Células. de células, ¿no? Y un montón de parásitos y bacterias. Casi 80% parásitos y bacterias y Mierda. el resto Bueno, células. gracias. Sí, es lo que somos. Nacho, un par más de parásitos. bueno, también. Pelota. Entonces, vos sos Nachito o sos la interacción de un trillón de células. Claro, entiendo. Y es lo mismo, o sea, no es que alguien tiene más jerarquía por ser soñado, no es que, porque una célula también, si se revela y se hace una célula cancerígena, también te puede matar a vos, Nachito. Entonces digo, sos un trillón de células que, en la interacción que producen, son Nachito o vos sos Nachito que domina un trillón de células. Y pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, esto mirando depende de la perspectiva que mirás el objeto en cuestión. Porque es como cuando decía Sofi, somos un puntito en el universo. Claro, si mirás el universo sí somos un puntito. Pero si yo me veo acá en este contexto, somos esto. Ah, y si te ves Alguien- para adentro, tenés un universo. Por eso, alguien que ve más arriba, Wow. no sé, las hormigas. Sí. No te bajes. ¿Qué Dale, pasó? dale, No, te estoy bajes. tratando de pensar. ¿Qué ibas a decir, No, Nacho? pues está bien el concepto de para adentro Es depende somos de un la universo. perspectiva, O sea, claro. para adentro somos Eso un es universo. una locura y es cierto, cómo funciona toda la perfección y la inmensidad que tiene, ¿no? O sea, un trillón es un montón. Nosotros creo que no llegamos a dimensionar. ¿Cuánto pero, es? Sí. O sea, estás hablando de 3.000 millones de células que te componen que van a trabajar todos los Bueno, días, que hacen su trabajo. Perdón, ¿habitantes en el mundo no son 7.000 millones? Sí. Bueno, o sea, es mucho más esto. Totalmente. Ah, Es una locura. O sea, En cada cuerpo. No sé ni cómo se escribe ese número. Claro. tengo idea No, cómo es como es. miles de millones. O sea, cada vez que llegas al billón empiezan los Entonces, miles de o millones. sea, son Entonces, 9 ceros. 500.000 veces más que habitantes en el mundo. de Paren, células. ¿podemos decir Una- cuáles? ¿3.000 millones dijiste? tenemos 1 trillón, 2 trillones de células más ¿Y o cuánto menos. es eso? 3.000 millones de células. Entonces son menos que Claro, los humanos es en un el millón, mundo. 2 millones, Claro. 3 millones. Igual no sé Son si es 9 el ceros, punto son de nueve la Quería charla. corregirlo. Bueno, en digámoslo realidad bien. jugamos como dijo Nachito. Son 9 Había olor, yo sentí que algo se había aprendido. Nada. ¿Se queda un zorrino? No. Es un delirio. Imagínate cómo le pega a Nico Apple. ¿Cómo será? ¿Vos fumás, Nico? Muy poco. Mirá. Muy poco. Para mí, Nico, imagínate, Estamos flashea así en su desclosetando vida. gente, En el fue chat- por culpa de un oyente. En el chat de Pero Twitch- yo no tengo ningún problema. Es más, yo no, siempre lo digo, no probé ninguna pastilla, no he probado nada más que la marihuana. Vos, Nico, entras en una. No, y, MD. y yo en esto lo digo como muy transparente. Yo creo que en el fondo es porque soy cagón. O sea, por eso no entro ni en demonizar ni nada, digo, porque en el fondo, ahora he hecho cosas muy fuertes, he hecho ayahuasca. Claro. O sea, que el ha consumido esas cosas me dice, pero hey, eso es otra ¿Y no cosa. te eso dio- es en otro Nico, nivel. ¿no te dio miedo eso? Sí, sí, obvio. Pero La- es guiado, es sí. otra onda. A ver, depende. Si nos Pero es metemos guiado en... por alguien que ni Sí, idea, sí. boludo. A mí me daría No, miedo. No, es un chamán. Y un chamán capaz es un Es un chamán de chamán. mierda. Pues No, a ver. Puede ser como. Yo en esto trato de siempre contar la verdad de lo que conozco. Digo, hay mucha venta muy oscura en ese ambiente y hay cosas que son muy lindas. Sí, lo ideal es que vos hagas ese proceso con un chamán que lo viene haciendo hace generaciones. El proceso de tomar ayahuasca es una planta Que que tenga se buenas reza. reviews, el Sí, chamán. Sí. Sí, porque Que no sea acá hubo en mucho Palermo si te crimen. vas a tomar también un cactus, un San Pedro, que por ahí Y es eso de se hace Catamarca. todas las semanas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eso se hace todos los días. Todos los días la gente acá toma Sí, pero para mí, sapito, no sé, yo iría como a conectar. en un departamento. Por lo menos con el lugar de donde saco la planta, o sea, para que no la trasladen, qué sé yo, ni idea. Pero- esté fresquita. Ponele que la puedan traer, pero mínimo para mí naturaleza. Claro. Porque la frecuencia de la naturaleza, digo, los espacios tienen su frecuencia. Entonces, imagínate si. Pero es lo mismo con cualquier otra droga, ¿no? Obvio. Digo, Hablamos depende de la de droga que vos la contexto, tomás. En el contexto es lo que sucede. Pero yo Obvio, escuché total. personas que tipo, y yo me quería tirar por la cascada y después empecé a vomitar y no paraba de como todas cosas que, un montón, ¿por qué alguien querría Es hacer fuerte, eso, es muy boludo? fuerte la experiencia. A ver, yo le hice 3 veces en mi vida. Le hice en Colombia, en Perú y ahora de nuevo en Colombia. Ahora cuando fui hace 2 meses. en Argentina. un periodo de 7 años. ¿no? Y contá. O de 8 años. La primera vez para mí fue lo más oscuro y terrible, una de las experiencias más terribles que experimenté en mi vida. Ay. Era como literal experimentar la muerte. Ay, No. Nico. O sea, ¿Y cómo volviste a hacerlo? Claro. ¿Por qué es la Bueno, pregunta? ¿por qué? Porque esperé 5 años. Yo después justamente de ese momento empecé un proceso donde estuve muy enfermo 2 años. Donde me desangraba, mi sistema inmunológico empezó a ser como... No. Se dio vuelta toda mi vida. Pero por eso no. No. Bueno, uno de los desencadenantes Fue mental en un punto. mental es como se me cayeron muchas estructuras muy de golpe. Es ¿Hace como... cuánto fue esto?
Y esto fue en el ¿Cuántos años 2012. Hace 7 años, dijo. Sí, Ah. más o 2012. ¿Y vos tenés 13, 33. La de 33. A los 25. Algo así. Entonces, yo me había quedado con esta sensación de, wow, vi muchas cosas, pero vi muchas cosas muy certeras de mi vida, o sea, pero fueron muy dolorosas, muy de golpe. Es más, no, unas cosas que me acuerdo, yo estaba frente a un fuego y los chamanes cantaban y yo veía como siluetas salían de fuego corriendo y atrapaban a la gente, como se podía ver la energía como del bajo astral agarrando gente. Era muy denso. Pero vos eso creés qué que vos miedo. estabas viendo algo que pasa, que nunca tenés la chance de verlo o estabas flasheando, ¿se entiende? O sea, tu Claro. percepción. ¿Qué pensás? Pueden ser las dos. Yo creo que en ese momento tenía que ver más con mi Con mundo vos que con interno. la verdad. Sí, que con ver una frecuencia. Ok. Pero después dije, bueno, tenía 5 años pasando esa experiencia y dije, yo no puedo estar con miedo en mi vida. Y yo quiero hacer como una reconexión de amor con esta planta, porque es una planta sagrada, porque hay un contexto muy lindo. Y lo hice con los queros de Perú. Y fue una experiencia de amor puro. Pero amor puro, a un nivel en donde se me estallaba el cuerpo de felicidad. Nunca me había entrado tanta felicidad en el cuerpo. 6 horas. Quiero ir directo a esa. 6, 7 horas de ese estado. Pero yo creo que ahí lo que me di cuenta es que dependiendo del trabajo personal que tengas es cómo vas a hacer el viaje. Claro. Porque lo primero que hace la planta es limpiarte Claro. todas las trabas, todos los traumas. Hay, ya hablando muy seriamente, por ejemplo, hay estudios muy interesantes de cómo gente con adicciones muy profundas que no pueden salir de la cocaína, por ejemplo, hacen tomas de ayahuasca y se salen de las adicciones. O sea, hay un trabajo bien interesante. Hay un documental de Gwyneth Paltrow que salió que se llama Feel Good, creo, o está en Netflix, que van y prueban todas las terapias alternativas que hay en el mundo. Muy bueno. Bien interesante. Y una de las que muestran es como ayahuasca. ¿Cuál es el proceso de la planta que hace en el cuerpo químicamente que te hace flashear, vomitar y todo eso? DMT, o sea... ¿Es el DMT? Sí, o sea, imagínate que Hay gente solamente... que lo fuma ahora y está 15 minutos afuera. Bueno, es que DMT, imagínense que es una sustancia que puede producir el cuerpo, que por ejemplo produce Cuando la naces y mujer cuando morís. cuando está pariendo un hijo. Wow. O cuando estás naciendo. O sea, el DMT es la energía más poderosa que nosotros tenemos como seres humanos. Tiene la fuerza de 10 bombas atómicas. Pensémoslo de esta manera. ¿Cómo es? ¿Cómo lo DMT? calculan, no? DMT. DMT. Sí, o sea, Hay gente que lo fuma, que es como una edad. eso es muy complejo. Sí. Pensemos esto. Nosotros somos una célula. Y esa célula que somos originalmente tiene que tener tanta potencia y tanta fuerza para convertirnos en lo que somos. Claro. O sea, se Sí. tiene que dividir tantas veces que la potencia que tiene que tener esa célula, y eso se produce, ese DMT aparece en ese momento. Entonces también dicen que cuando en el momento de hacer la transición a morir te aparece esa Ay, hormona, no. y también cuando la mujer está pariendo, cuando estamos naciendo. Porque intervienen los procesos más importantes de la vida. Entonces imagínense que la planta, que es una mezcla de 2 raíces, activa esa parte. Y Activa hará la bien glándula pineal. consumirla en un momento que el cuerpo no lo Pide o No está no lo genera preparado, naturalmente. claro. Buena pregunta. A ver, yo creo que es como absolutamente todo lo que nosotros vamos a consumir. Es desde una gaseosa hasta Sí, marihuana, hasta LSD, hasta Netflix todo el día o el porno, que es la adicción más grande del planeta. Digo, todo lo que vos consumas en un contexto donde vos no estás en equilibrio, y lo más probable es que te lleve a otro lugar. Entonces, primero para mí es mínimo un poco de terapia ¿Pero vos antes de estabas hacer en eso. equilibrio cuando hiciste esa primera vez? Yo creía. Claro. Ah, bueno. Y ¿Cómo no. sabés que cómo Y- se y sabe ahí- que uno está preparado para hacerlo? Para No, mí andá no, con tiempo. no estás vos no estás ¿Cómo? en equilibrio, Andá con Nacho. tiempo. Claro, pero... A ver. Lo veo. Tampoco te vas a morir, ¿no? O sea, también está como este mito de, voy a entrar y voy a desaparecer o no vuelvo nunca más. No es tan así, pero son experiencias que son fuertes para atravesar. Yo ni pedo. Lo hice por tercera vez ahora, porque justamente cuando me quedé varado en Colombia me dijeron, adicto. te invitaron unos chamanes, y la verdad es que lo pensé mucho ese día. Estaba en un pueblo en el medio de la nada, se llama Sigundoy, en el medio de la selva, y dije, ¿Colombia? en Colombia, y dije, bueno, y la experiencia esta vez me duró 1 hora. ¿Y antes? Ah, nada. 7 horas, 6 Dura horas, mucho 1 más. hora. 7 horas. ¿Y por qué Sí. duró tan poco? ¿Tomaste poco? No, tomé la misma cantidad, pero esta vez yo estaba como muy en paz adentro, y antes de tomar me puse a hablar con la planta. Sé que suena muy loco, pero me puse a hablar con la planta y decir, mira, yo no tengo ganas de hacer un proceso de arrastrarme doloroso, yo tengo ganas de estar conmigo. Esto O sea, cuando estar en decís, me paz. puse a hablar con la planta, ¿es literal, Nico? Literal Hablando con una planta. ¿Hablando con en realidad sonido es como, o con la mente? con la mente, es como mi intención en realidad es cuál es la intención detrás de lo que estoy haciendo. Bien. Y también es muy importante la intención detrás de que haces las cosas. Si vos consumís drogas para
recrearte, para salir para evadirte, depende también la intención Total, detrás, sí, sí. es a dónde vas. Es como que Sí, sale es la lo que verdad. hablábamos antes también un poco, ¿no? Y acá en esta charla que él tiene con la planta, más allá de el misticismo, todo lo que puede hacer, o si la planta realmente te escucha o no, en realidad te estás hablando a vos mismo en un punto, me Totalmente, parece, ¿no? sí. En realidad está diciendo, che, yo no estoy para, tipo, arrastrarme o que comprometerme tanto, Total. sino más bien para entregarme hasta este punto, que es lo que decíamos con la marihuana antes también, es lo mismo. Total. O sea, hasta que hay gente que se va a tomar un trago de alcohol y va a terminar tipo llamando a su ex, y hay gente que va a tomar un trago de alcohol y no le va a pasar nada. Total, por eso para mí el contexto de cualquier cosa que ingieras justamente tiene que ver con cuál es la intención o qué te está rodeando en ese contexto. Sí. Pero, por ejemplo, unas cosas que tengo como poquito de cosita todavía, pero quiero probar, yo quiero hacer una terapia. Hay terapias muy interesantes con LSD, pero terapeutas, psiquiatras que son muy preparados, que te dan dosis de... Microdosis. Sí, o a veces no microdosis, Ok. pero hacen una terapia muy interesante con LSD. Y también... Yo hice digo, una terapia en la adolescencia, no, mentira. Cada bastante. vez que iba a bailar, hacía terapia con LSD. Pero, y acá, vale, quizás ahí me vas a aportar, ¿no? En esto de... Hay algo básico que pasa en esto, que nosotros tenemos consciente e inconsciente. Digo, tiene que ver con los temas que tratamos acá. Y el 98% de las cosas que nosotros hacemos están en nuestro inconsciente. Y a veces lo que hacen, estas... no quiero llamar drogas porque es horrible la palabra drogas, porque es Sustancias. medio Químicos. sustancias, Sí. químicos, es a veces bajar esa barrera que te dice, bueno, esto que está guardado en el inconsciente, o que está reprimido, que no lo puedes ver, es como que baja la cortina y te dice, bueno, ahora puedes entrar, ¿no? Y a veces lo que hace la ayahuasca es que te dice, es como que vos tenías una cortina y no veías, y te la abre de golpe. Entonces, a veces eso puede ser lo bueno, Claro. como Claro. puede ser lo no tan bueno. Claro. Por eso digo, yo nunca digo, si alguien me pregunta, me lo recomendás, yo digo, mira, es demasiado personal para decir hacer o no hacer. No decir que no decir que sí. Claro. Investiga mucho, orientate mucho, es demasiado personal, el contexto tiene que ser amoroso, Eso, ¿qué no lo recomendás a hagas en alguien que está soledad. interesado hace tiempo y dice, no me animo o quiero hacerlo? ¿Cuáles son los pasos previos al día ese que tomás? Para mí lo primero es referencia. Referencias de con quién lo vas a hacer. Claro. O sea, porque digo, chamán. estás en un estado de mucha vulnerabilidad. O sea, literal. Yo me acuerdo que en la toma con los queros, una de las chicas en un momento entró como en una paranoia de decir, esto está todo orquestado y todos quieren abusar de mí. Y se quería tirar al río. Por eso te digo, es muy O flashero. sea, yo no- ahora, ¿qué recordó? Que había sido abusada de chica y no sabía. Oh. Entonces, Claro. por eso digo, tiene que haber un contexto. ¿Y por qué está el chamán también? Digo, hay una parte que es, llevémosla, si queremos, a la parte como Pará, psíquica. y perdón, me quiero Sí. volver eso. ¿Lo recordó o lo flasheó? No. Hay una... No, vos te das cuenta, digo, no perdés O sea, te conciencia, puedes sos un tapar ser cosas. No es consciente. alucinógeno. Claro, no es No es que alucinógeno. ves un duende, ¿eh? Pero Nico No. decía que vio No. esas cosas que salían del Sí, fuego y eso es medio atraían a la alucinógeno. gente. Y eso es ver algo que no es. No necesariamente. O es ver más profundo en el fuego para mí, ¿entendés? Es como, ¿viste cuando Sí, ves no una es nube y ves un alucinógeno. conejo? Es más esa onda, me parece. Y tiene que ver con la conexión que haces con las cosas más que con lo que vos puedes ver. Y la conexión también a veces se traduce como en ese Nico. mundo más onírico. Esas cosas que te destapa, que vos decís que te das cuenta, ¿realmente te perduran en el tiempo? Es como, acá flashé esto y después me olvido, o me cambió la percepción de cosas de mi vida para siempre. A mí me cambió la vida. Una vez que vos haces consciente de lo que tenías reprimido así primordialmente en tu inconsciente desde siempre, es muy Queda. raro que te olvides, o sea, que vuelvas a Sí. poder O sea, te reprimirlo. cambia la vida. Sí. Yo, a ver, no voy a decir para que el Depende de qué mensaje tan no se predispuesto malentienda. No es que la ayahuasca me cambió la vida. Dentro de todas las miles de cosas que hice, porque hice 1000 cosas, me ha ayudado a tener muchas aperturas y Porque mucho es de entendimiento. autoconocimiento. Eso es conectar con vos mismo, capaz te cambió la vida. Capaz que la ayahuasca fue un medio, pero conectar Mirá, con vos. un aprendizaje concreto, ¿no? Yo en la segunda toma de ayahuasca aprendí a morirme. Literal. El paso, apareció un ser, ¿no? Como y decía, mira, La el parca. próximo paso es morirte. Y si vos no te morís, es como no haber nunca liberación. Y literal tuve que, en ese viaje, como tomar la decisión de si me moría o no. Y en ese momento empecé a atravesar un montón de miedos. Ahora, cuando hice todo ese proceso que Pará, fue... pará, anda más despacio. De miedo, ¿Cómo? o sea, jamás haría What the fuck? No, fue una de las situaciones más tensas A que ver vi si en mi vida. flashás y decidís que sí, te morís. Una Bueno, paja. es que, Contá, bueno, a ver. Capaz está muerto y es una ilusión. Que también está- puede ser. Ay, Pero, Puta que los parió. historias de gente, ¿no? haciendo eso. ¿qué gente qué? De Murió. gente que le haya- No. Igual era lo que estabas a punto de explicar del rol del chamán.
También, ahora bueno, Con- vuelvo a esto. Estaba ahí, ahora y voy a explicar por qué es importante el chamán en el contexto en ese. Me encanta que nos hayamos ido por acá. Sí, pero las es un cajitas se tema- fueron a la Yo mierda. estoy viendo que tiene las preguntas abiertas, tipo. Sí, como sí, que sí. nunca Ahora vamos, Nico. Yo tengo una duda. Las tengo Me da abiertas. mucha ternura. Sí, pero me bajo porque... Bueno, me voy a contar esto rápido, ¿no? Viene ese Se momento, toma eso. se toma, ayahuasca se Es toma, líquido. es horrible, es como tomar Un preparado vómito. que se hace con una planta. Se hace con la chucruna y la ayahuasca, son dos raíces que se hierven durante horas, que los chamanes le rezan, se hierve, se juntan las dos raíces y vos te tomás como un Juguito. shot. Ok. Y es horrible, sabe a vómito. Hay gente que dice, me qué mires a mí, rico, ya. no, Ah. perdón. Entonces, nada, en este momento un ser aparece y me dice, ¿estás dispuesto a morirte? Ahora. Aparece... Sí. ¿Cómo? Es como aparece un ser. ¿Una ¿Cómo era el alucinación? Llamamos la alucinación, ¿Pero cómo apareció era el un ser? ser, un guía, como sea. Describímelo físicamente. No, es que no aparece adentro de la mente, no es en el exterior. locura. Es como. Facundo Arana. Una voz. Claro. Y me dice, ¿estás dispuesto a morirte? Y yo digo. Morgan Freeman, ¿viste que siempre es el Sí, dios? Morgan Freeman, sí. Siempre. Y bueno, estuvimos ahí un tire y afloje de unos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, Me lo media imagino hora. como en Casados con Hijos, cuando de repente viene la muerte. ¿Nunca lo vieron ese capítulo que se lo quiere llevar a Pepe? Ay, no lo vi. No, le voy a mandar la foto. Muy bueno. Sí, ¿Y quién ese, era? Enrique Pinti. Enrique Pinti hacía de la muerte. Sí, era Enrique Y Pinti. Pepe, y Enrique Pinti está disfrazado como de muerte, ¿no? No, era Una cosa Enrique así. Pinti. me Dios es Enrique Pinti, el que se va a morir y le Bueno, no mostraría cómo fue vayamos, su pará, vida. basta. Obvio, obvio. Bueno, lo resumo para el fin de por qué me impactó en la vida. Después de hacer toda esa sensación literal de tener unos terrores más grandes que tuve en mi vida y decir que sí conscientemente que estaba dispuesto a hacerlo, se liberó algo tan potente en mí y esa voz me dijo, ¿viste lo que acabas de aprender? Dijo, cuando soltás el control y te vas a... Perdón, me dijo, ¿viste lo que acabas de aprender? Me dijo, el miedo, y es una frase que me sirve para toda la vida, me dijo, el miedo te acompaña hasta la puerta, pero nunca lo atraviesa con vos. Perdón. Esa frase, ¿la escuchaste literal, así? Literal. Fue una explicación. O sea, me dijo, el Nunca la miedo habías te escuchado acompaña... antes. Nunca. El miedo te acompaña hasta la puerta, pero nunca lo atraviesa con vos. Tenés que saber siempre que el miedo no le pertenece a la realidad. El miedo le pertenece a la construcción mental. Y cuando atravesás la realidad, no hay miedo. Entonces, que el miedo es fantasioso. O sea, le pertenece al mundo de la fantasía, pero no al mundo concreto. Entonces, eso adentro mío fue muy interesante. Dije, wow, si yo sé que el miedo no le pertenece a la realidad, yo me puedo... Me ayudó en mi vida a hacer más acciones. Entonces digo, si tengo que renunciar a mi trabajo y me lleno de miedos porque digo que no voy a tener plata, que me voy a morir de hambre, que nadie... Entonces digo, pará, está el miedo, pero no puedo dejar de hacer acciones, o no puedo dejar de hacer Por el cosas miedo. por el miedo. Y cuando lo estoy haciendo la acción, por más que algunas cosas me falten, por más que algunas cosas me Ya estresen, no está. el peor de los infiernos vive en la mente, literal. Los O sea, cagones no hacen historia. También, podría ser. Entonces, Sí, exactamente. para mí Siempre ese fue un entra mi ejemplo frase. claro de cómo literal cambió la forma en que yo acciono en mi vida. Che, es muy interesante el mensaje, más allá de cómo haya o lo que sea, pero me bajé de las preguntas porque estaba interesado. En un momento me di cuenta que no me estaba metiendo tanto por leer las preguntas y me chupamos las preguntas ahora. Es tremendo, boludo. Total. O sea, si nos ponemos a pensar, literal, todos los que estamos acá y los que están escuchando del otro lado, pensemos en un problema que estamos teniendo ahora. ¿No? Literal, un problema. Si estoy atravesando un problema de dinero, de enfermedad, siento que alguien me rompió el corazón, me estoy separando, lo que sea que esté en este momento. Piensen si realmente lo que me está haciendo sufrir ahora es por lo que está ocurriendo ahora o por todo el diálogo que tengo interno de no voy a poder vivir. Sí, de miedo a cosas. o La todo lo que- proyección. de toda la Claro, claro. potencialidad. Entonces, cuando uno se baja de todo lo posible... Ay, qué fácil es vivir así, pero no se No, puede. es muy Vos me lo decís ahora y difícil. me No, olvido. la teoría es pero, fácil. pero, Por eso. no, pero una vez que sos consciente de esta idea, de repente dejás de escucharte tanto en los pensamientos. Que, no sé, vas a una entrevista... ¿Cómo es la frase? ¿De los miedos? El miedo te acompaña hasta la puerta, pero no lo atraviesa con vos. Ok. Entonces, digo, si vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Como una chica ponía en el sticker, que estoy diciendo un trabajo, vas a la entrevista. Y la potencialidad con la que estás conectado es, no me van a elegir, no puedo, tengo miedo. Entonces, digo, si por lo menos, aunque no te elijan, vos quitaras todos esos pensamientos negativos y dijeras, me abro la posibilidad y acciono en base a esa posibilidad que está ahí, porque la posibilidad está. Entonces, cambia rotundamente la forma en que nosotros vivimos la vida. A Tiene ver, mucho porque impacto. mira, te lo voy a llevar un poco yendo a las preguntas, pero con lo que viene. Ley de atracción, que un poco tiene un poco de sentido con lo que decís. Un poco somos dueños nosotros de lo que pensamos y de la potencialidad de lo que podemos llegar a lograr. ¿A qué voy? Pero eso lo tenemos que lograr. Creer de verdad. No es que por decir, ahora voy a salir de acá y me voy a cruzar un billete de 500 pesos. Va a pasar. No. Es algo que tiene que existir de verdad en tu cabeza y te lo tenés que creer. A mí me pasó el domingo
que quería que pase algo mucho. Mucho. Y me fui a la casa de mis abuelos, venía en el auto y dije, a ver, viste cuando venís en el auto, que estás en son 40 minutos de viaje, digo, bueno, voy a empezar a pensar fuerte en esto y en qué pasa si esto sucede como yo quiero que pase, y me voy a poner un tema de música que a mí me lleve a pensar positivo y voy a intentar que esto suceda de verdad, pero que no yo creerme la mentira, me estoy creyendo, que de verdad. Totalmente. Porque es un laburo. Hay muchas veces que decís que pasa y dentro tuyo, para adentro me la estoy creyendo, de la boca para afuera. Y en un momento entré. Y viste, cuando uno viene manejando, estás en una también. Total. Y entré y dije, ¿sabés qué es? Y fue. Y dije, che. ¿Era algo poco probable? No, ¿O era algo...? Era algo... No, 50 y 50, ponele. Pero es raro que digamos poco probable, porque, digo, me pongo más trágico, ¿no? Puede ser recontra probable, puede ir en auto y puede haber chocado y no haber llegado nunca. Digo, de lo probable o improbable también, digo, hay tantas cosas que puede pasar en el medio. Claro, pero yo no puedo decir, quiero salir volando. No, claro, era algo, no, boludo. Era ¿Volaste, Nico? No. Le voy a llamar a Ángel de Brito. Nico Quiato voló. No creo que sea muy noticia. A mí me interesa. Bueno, algo de lo que traes, Nico, es... Hay una frase que para mí hoy yo la estoy cambiando, pero que está en el libro, que es... libre albedrío es la capacidad de elegir nuestros propios pensamientos. ¿Libre albedrío? Es la capacidad de elegir nuestros propios pensamientos. ¿Y qué significa? Porque, digo, estamos todo el tiempo pensando. O sea, supuestamente el libre albedrío tiene que ver con la posibilidad de accionar como vos quieras, ¿no? Sí. Y vos lo que decís es que no importa accionar, tiene que ver, el que puede elegir sus propios pensamientos es realmente libre. Es una de las facetas. En realidad, yo no creo... Bueno, es muy complejo hablar de libre albedrío, ¿no? Porque yo creo que tenemos tantos actos tan inconscientes y tantas cosas heredadas... ¿Hasta qué punto es libre esto que estoy haciendo? ¿Realmente yo lo quiero o lo saqué de algún lado? Total, es como te diga, ¿qué me lleva a mí a hacer charlas y conferencias para un montón de personas? Y en el fondo también es una herida de mi niño chiquito que no tenía atención, entonces requiero el amor del otro, entonces necesito reconocimiento en mi vida para llenar un vacío, ¿no? Todo resuelto, ¿Qué le lleva a Nico a hacer el programa? Bueno, pero digo, no me puedo mentir en eso. Si no creo que la razón por la cual hago lo que hago es porque quiero ayudar a otro ser humano. Sí, es una de las razones. Pero hay otras que tienen que ver con mis faltas. Entonces digo, bueno, ¿cuánto elegí verdaderamente dedicarme al mundo de la conciencia y cuánto tiene que ver, por ejemplo, con mis heridas? Claro. Digo, pero el libre albedrío tiene que ver con decir, por ejemplo, bueno, ahora que sé eso, ¿lo vuelvo a elegir o no? ¿Y desde dónde lo hago? ¿Sí? Pregunta. Sí. Lo pensaba ayer, yo también deseando algo que pase, pensando mucho en ese momento, y dije, ¿qué diferencia hay entre visualizar algo y ponerle demasiada expectativa a algo? Muy buena. Me encanta. A mí me encantan los pensamientos. Sí, porque después es difícil bajarse. Por eso te digo, porque yo estaba visualizándolo y dije, pará, ¿lo estoy visualizando o estoy reinflando algo que capaz después no pasa y me frustro más porque no pase o pasa pero no de esa manera? Total. A mí me gusta aplicar algo a mi vida que es, yo sueño muy en grande, me emociono con toda, pero con toda. O sea, voy con todo mi ser sabiendo que no me puedo encontrar con eso en el camino. Entonces yo creo que el juego es al revés, es ir con toda, teniendo esa capacidad en vez de decir, me frustró porque no se dio como yo quería, es decir, bueno, se dio distinto. Entonces yo creo que si sacás la frustración de que no se dé como vos querés, la vida es mucho más hermosa porque si cada vez te entusiasmas y todo lo haces con pasión y después te lleva la vida para otro lado, sigue siendo un resultado muy interesante. Digo, yo creo que las cosas que hice nunca fueron como las planeé. Y es más, creo que a ninguno de ustedes les pasó eso. O sea, los lugares a los que llegaron fue porque, no sé, de casualidad un amigo me llamó para que haga un casting y yo estaba... Lo estoy tratando en coaching. Claro, entonces... Yo lo planeé igual. Te cago la estructura. No, vos podés planearlo. Yo lo visualicé y lo replaneé, o sea, en un punto. Pero si cómo llegaste a los lugares... Porque no pasara. Totalmente, y yo te recontra planeé estar donde estoy hoy. Pero digo, aún así planeando que quiero dar charlas, por ejemplo, en el mundo, es cómo planeo llegar a Canadá. Claro, lo que dice parece que va más en el cómo, fue como vos lo tenías en la cabeza, cómo lo lograste. Vos tenés planeado, pero el cómo es algo que aparece. No, obvio, ni hablar. El cómo es algo que se interviene de una conversación, de una charla que justo ese viernes fuiste a cenar con amigos y salió la idea de ese programa de radio. El cómo te lo trae la vida. Un ejemplo muy boludo. Yo la primera vez que entré a este lugar, que no había nada, era solo el lugar vacío, dije, che, bueno, acá va a ser el estudio del USU. Como me lo imaginé en ese momento, no era ni en pedo como fue así. Era otra cosa en mi cabeza. Claro. O sea, es un ejemplo boludo, pero de proximidad. Pero es un buen ejemplo. Yo me lo imaginé y dije, tremendo, va a haber una mesa acá y tremendo, sí, voy adelante.
y cuando terminó pasando no nada que ver. Nada que ver a lo que habías pero, o imaginado. sea, pero el mismo objetivo se cumplió. Claro. Pero por eso para mí está buena la interacción, decir, porque si no podríamos decir, entonces no vengo y visualizo. No, gracias a que vos viniste acá y visualizaste, pusiste un foco en decir hacia dónde va lo que quiero encontrar. Pero después la vida te dice, no, mirá, te conseguimos televisores, te conseguimos Claro, luces. Entonces cambia porque la vida te trae cosas. Y en realidad es interesante que así sea, porque si vos, cuando estás acá y todavía no está la radio, vos tenés un nivel de conciencia. Inventemos un número, tenés nivel de conciencia 5. Y probablemente los deseos que vos querés en tu vida no están en tu nivel de conciencia. Por eso no los tenés. Pertenecen como a otro nivel. Entonces, es obvio que vos no te puedas encontrar con la forma exacta de lo que soñabas porque nunca viviste esa realidad. Claro, estás proyectando, estás visualizando. Estás más o menos acercándote a la idea, pero desde el formato en que es vos pensás por el nivel que de lo conciencia vivas que tenés. porque no lo... Claro, No. Entonces, y esto le habrá pasado, piensen cualquier cosa de la vida que se le imaginaron, la relación con esa persona va a ser de tal manera. Y cuando fue, No. no necesariamente Nunca. es malo, digo, puede ser mejor es distinto, también. es distinto Obvio. para bien, claro, puede ser. Casi siempre es malo igual. Casi no. Pero y ahí Depende. lo que dice Nati, ¿cómo interfiere en un punto? O sea, ¿hasta qué punto visualizar no se confunde con idealizar? Yo creo que no lo vamos a saber. O sea, por eso yo digo, O sea, Nico, ponele, viene acá, de repente ve que la mesa no está donde él la había imaginado. ¿Hasta qué punto le tiene que dar a la intuición de yo lo imaginé, yo lo imaginé, yo lo visualicé, Sí. yo lo visualicé? O rendirse. Bueno, amo la palabra rendirse. Yo creo que tiene que ver con visualizar muy fuerte y hago un paréntesis. Visualizar, ¿por qué? Porque cuando uno visualiza, la mente va al futuro. Cuando la mente va al futuro, empieza a imaginar situaciones, escenarios. Cuando uno imagina situaciones, escenarios, despierta la emoción. Y crea. Cuando despierta la emoción, emoción es energía y movimiento. Emoción, energía y movimiento. Nosotros somos seres energéticos. Cuando nosotros sentimos emociones, estamos direccionando a dónde va a ir nuestra energía, a dónde va a ir nuestro ser. De ahí podemos hablar desde ese lugar de la ley de atracción, ¿no? Entonces, la visualización conectada a la emoción es muy importante porque direcciona. Ahora, después, yo lo que entiendo es esto, digo, pero si yo nunca tuve un programa de radio, ¿cómo puedo saber cómo funciona un programa de radio y determinar cómo va a ser? Entonces, voy queriendo contarme con algo, pero después con la capacidad de rendirme. Claro. Que es, si a mí me están trayendo una mesa cuadrada y yo la quería redonda, es sentir y decir, ¿estoy siendo cabeza dura? O en realidad esto es lo mejor para Me mí. conduce a lo que Y eso es visualiza. conocimiento personal. O sea, Claro. por eso rendirse es aceptar también lo que acontece, ¿no? O sea, es renunciar también a las ideas. Es como decir, y parece contradictorio, tengo una gran idea, pero después tengo que aprender a renunciar a esa idea. Y esa es la flexibilidad que necesitamos como seres humanos. Si no, cabeza duras. Quedé de cama. Tremendo, pues voy a leer acá, no sé, es medio boludo. Algunos tienen otra Estoy como pregunta para mareado. tirar. Pará, güey, después vamos a tener lo del chamán, ¿no? Pero mientras lee la flash. pregunta es, ¿por qué es importante para mí que haya un chamán? Porque es una ceremonia que mueve mucha energía. Entonces, uno entra a lugares energéticos muy densos y el chamán tiene que proteger el ambiente. Por eso el chamán tiene que estar cantando todo el tiempo, sahumando, porque lo que tiene que hacer es cuidar, es como tu cuidador. Voy a abrir una puerta que no sé si nos va a dar el tiempo, pero vidas pasadas. ¿Alguien cree acá en vidas pasadas o no? Yo no conozco muy bien, el argumento. Pero no importa, más allá del argumento, ¿creen o no? ¿Ustedes creen que empieza acá, termina acá, que Y viene, va un que poco sigue? con lo de la creación de todo, ¿no? Yo no lo tengo muy claro, pero elijo no creer que es todo esto empieza y termina, que embole. No creo, el universo Claro. es demasiado enorme, no. Yo creo que Igual. si hay vidas pasadas, estoy en la última porque. Ay, mi amor. Estoy No. Muy bien. No, porque en esta como que, o sea, estos van a decir que no tiene mucho sentido, pero yo realmente estoy consciente de esta vida y de las otras no. Entonces, entiendo que si tuve vidas pasadas, esta es la última, porque dicen como que la última es la que se recuerda, una cosa así, o esa es una de las teorías. A veces, hay un montón de teorías, ¿no? Porque yo de las otras ni idea, y de esta estoy segura que Pero no me voy a nadie olvidar. se acuerda de algo de otras, Nati. Viste que a veces hay sí, flashes, hay yo conozco un montón de hipnosis, personas. cosas ¿Sí? que la gente... Sí. Léete el libro Muchas vidas, muchos maestros. No, pero de aparte Brian yo Tracy. Ese es uno de los libros que iba ¿Sabes a lo que recomendar. creo? Creo que quizás hay gente acá que no está realmente presente como estoy yo en mi vida, ¿entendés? Como que están en vidas que le medio que... Y yo sí de que estoy presente en esta. Entonces vos quizás estás en una vida pasada y yo estoy en la última. No sé si se entiende. Yo estoy muy segura que Me si gusta tuve... la teoría. Ah, ¿te gusta? Me Qué gusta la bueno. teoría, me gusta. Que si tuve vidas pasadas, esta es la última. Puede ser. A ver, partamos siempre tanto de partida más terrenal y después nos vamos a la fumada, por decir. Si nosotros somos energía, lo que Einstein comprobó es que la energía no se crea ni se destruye. Con lo cual, Queda. es imposible que vos no sigas en otra forma. Literalmente es imposible. Entonces, después podemos debatir si ya fuimos humanos, si no fuimos humanos, pero que esto sigue. O sea, al menos
si lo vamos a la ciencia. Digo, tu energía cuando salga del cuerpo va a ser otra cosa. Claro, por ahí después no es otra vida, por ahí después quedás pegado a un árbol, no sé, pero digo, Suponete. tu energía... Sí, yo pienso... O te convertís en un asteroide, o polvo de estrellas. Sí. Pero digo, desde la ciencia es... Yo quiero ser polvo de estrellas. Calma. Sí, ponele, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un montón de componentes de polvo de estrellas dentro de nuestro sistema biológico. El uso de Nico, sin ir más lejos. Pero es pintura. Entonces, a ver, yo sí creo en las vidas pasadas. Hay terapias muy interesantes para hacer. No sé, registros akáshicos, terapias de vidas pasadas. Si quieren, si les gusta este tema, como dijo Alex, Brian Weiss, para mí es uno de los autores como más ordenados, más reconocidos. Que muchas vidas, muchos maestros, muchos cuerpos, un alma. Son distintos libros que cuentan experiencias de cómo la gente se va reencontrando. Y yo de esto he visto un montón de personas que recuerdan cosas muy específicas. Sin ir más lejos, tengo un amigo que dijo, yo vivía acá en Egipto y acá había tal cosa, y fuimos atrás de un templo donde había abajo una piedra, una inscripción que estaba oculta. Boludo. Y eso está, o sea, eso también sucede. O viste esa gente que conoces y decís tipo, che, yo siento que viste que tenés conexión con gente por ahí de la nada y Total. sentís algo que no sentís con cualquier persona, eso es medio raro para mí también. Mira, O cuando te dicen, vos sos un alma vieja. A mí siempre me dicen que soy un alma vieja. Vos sos un alma vieja. La verdad que sí. ¿Qué es una? Bueno, sí, me gusta Nino Bravo, pero qué sé yo, la verdad que no sé. Es que, a ver, en esta época, también temas para googlear, niños índigo, ¿no? Desde el 80 para ahora hubo una oleada de almas que vinieron al planeta, que son almas que tenían mucha experiencia en la Tierra, ¿no? Y se vino porque dijeron, bueno, hay que traer como una nueva perspectiva a la Tierra. Y ahí empezaron a venir un montón de niños distintos. Es más, teoría, ¿no? Estoy teorizando y probablemente algunos médicos o psicólogos del otro lado me odiarán, pero, por ejemplo, creció el autismo en los últimos 15 años en el mundo. Y yo no sé necesariamente, podemos ver un montón de razones, pero también son niños que están conectados a otra frecuencia, que funcionan distintos. Digo, también, entonces, hay una oleada de niños que van a venir distintos. Nos tenemos que preparar para lo andrógeno, tenemos que prepararnos también para que funcione distinta la psiquis, porque va a venir otra oleada de niños que van a ver el mundo distinto. Y no sé si estamos tan preparados para eso. Entonces, primero se tuvo que preparar con nosotros, que bueno, ya teníamos un poco de experiencia, y lo que va a venir para mí ahora es va a ser más normal para mí que nazca un niño y diga, me acuerdo de la vida pasada. Va a ser más normal que diga, estoy hablando con el abuelo que está muerto. Esto como... Bueno, en el box de preguntas había un montón de mi hija ve a su, no sé, a su primita que falleció, no sé qué, un montón de eso. Ajá. Bueno, cuando nosotros decimos, me encanta que abrimos un montón de temas, ¿no? Cuando decimos amigos imaginarios... Igual esto va a seguir, porque... Sí, cuando decimos amigos imaginarios, yo no creo que los niños estén viendo amigos imaginarios. Pasa algo muy curioso. Muy resumidamente, nosotros tenemos 6 estadios cerebrales. Es decir, que nuestro cerebro puede pulsar en 6 frecuencias distintas. Dependiendo de la frecuencia que pulsa, es con la realidad que te conectás. Entonces, los niños, hasta los 4 años, hasta los 7 y 11 años, están en una frecuencia que es la que nosotros alcanzamos cuando practicamos mucho la meditación. Entonces, imagínate, un niño está más profundo que un estado meditativo, pero está conectado con todo lo que está sucediendo y está conectado con otra frecuencia y claramente va a poder ver un familiar que está en otro plano. Mierda, y se conecta con eso. Hasta visto desde de cómo funciona, opera nuestro cerebro en pulsos, ¿sí? Entonces, yo sí creo que puedes hablar con tu abuelo. Es más, un ejemplo. Yo una vez estaba en mi casa trabajando, tenía que instalar un soporte para una tele. Y un pensamiento adentro mío dijo, puede ser que haya un cable ahí. Y se me aparece la voz de mi tío, que se había muerto hace 2 meses, y me dice, no agujeres ahí, porque vas a romper un cable y te vas a quedar pegado. No. Literal. Entonces, se lo digo a mi papá, le digo, che, viejo, acabo de escuchar... No nos estás mintiendo, ¿no? No, te juro que Porque a mí no me pasa no. nada de todas estas cosas, y quiero que me pase. No, porque si no, karma. O sea, si estuviese mintiendo esto, es karma. Yo ¿Por qué a creo mí en no el me karma, pasan no las quiero que cosas? me vuelva. Porque no estoy predispuesto, Porque no sos un alma vieja. Yo de chiquito miraba al cielo y pedía que me aparezca un ovni y nunca me aparecía. Yo quiero ver algo raro y no me aparece. Pero, bueno... ¿Y qué hago? No te rías, boludo, de verdad me está Quiero ver pasando. algo raro. Pero tenés otras habilidades, digo, cada uno tiene su habilidad. Mucha terror imaginarte de chiquito. Quiero ver viendo la hermoso, luz. Sí, Está por llorar. quiero ver Hace algo. 4 años va a llorar por lo del hombre. Tenés que Estás liberar tu mente. desilusionado por el universo. ¿Es el mismo niño Algo que llegó a raro. Disney y besó el piso? No,
Nacho, libera tu mente. Necesito, ¿cómo hago? Tengo que hacer, me voy a un chamán. Llévame a Colombia. Te voy a no llevar sé, a Colombia, boludo. listo. Entonces yo le digo a mi viejo, le digo, che, escuché esto, no sé qué onda. Me dijo, bueno, cortemos la luz y hagámoslo con la batería. Efectivamente rompimos un caño que atrás tenía cables y empezamos a levantar la luz de la casa. Ah, pero y había se cagaron en el cortado. consejo del tío. No, claro, se vino. quería comprobar. Quería comprobar. Y dije, mierda, ahora tengo que romper la pared y arreglar los cables. Pero bueno, quería comprobar. Igual está bueno, lo Qué comprobaste. bajón. Sí, ¿Qué totalmente. tantas chances había de que eso pasara? No había No, tantas. no tenía idea. No había forma de que yo supiera. O sea, literal no había forma de que yo supiera. No es como algo que puedo intuir. ¿Y esto te pasó desde que vos ya estás más abierto así o siempre? No, era chico ahí, era chico. No, esto fue taladrando una hace... pared. Hay que estar atento para mí a la señal. Para mí hay que Estoy estar atento, atento. Cuando sí. estás atento te empiezan a caer. Y es turbio también cuando te cae. No te sentís tipo, ay, me habló el tío, Y bien después, ahí. no creo que- es tipo, claro, what claro. the fuck, me habló el tío. ¿A vos te pasó Claro. algo? ¿A vos te pasó algo? A mí, a mi viejo sobre todo le ha pasado, pero bueno, no voy a contar porque es una anécdota personal de él, pero por ejemplo, a mí me ha pasado muy ligado a la muerte de mi abuelo con un número, tipo, yo nací a las 11:24, mi abuelo cumplía un 24 de agosto y alrededor de su muerte empecé a ver el 11:24 todo el tiempo, después falleció mi primo y también volví a ver el 11:24, como algo con ese número, algo con ciertas señales. ¿Hiciste que a algo veces con esa siento. data? ¿O hasta la quiniela? La tengo ahí, le tengo respeto, no sé, ¿entendés? Es una cuestión de respeto, Igual yo creo que va no por ahí. juega leña, no lo llevé para ese lado. Yo ni creo ahí. que va por ahí. Si vos te pones así a mirar el cielo y que aparezca algo y Claro. aparece, ya vas a estar en una que no. No. O sea, no es una experiencia como dice Sofía. Uy, mira, me habló el tío. No, te dice algo Sí, medio no es re rebuscado, cagado, claro, boludo. rebuscado. Medio Yo cagado. creo que, digo, quizás suma, yo creo que como a mí me pasa con algunas señales, yo creo que lo que te aporta es conciencia en el momento. Es como que se te detiene un poquito el tiempo y ves el 11:24 y Sí. es como si te Sí, sí, detuvieras y, estamos en una. y viene un pensamiento. O sea, No, o puede ser que tu tío haya sido electricista y que realmente, tipo, por una cuestión psíquica también, vos relacionás todo con todo y se te mete la voz de tu tío a decírtelo También. en un punto y por ahí así arrancás a liberarte, capaz, con ese También. tipo de cuestiones. Totalmente. Idea. Yo nunca descarto, o sea, siempre, yo cuento todo con mucha seguridad, pero nunca descarto que siempre puede ser una creencia o puede ser una invención. Sí, sí, sí. Digo, cada uno elige siempre, viste, en qué cree y cómo vive. Obvio. Aparte también si lo pensás bien, vos decías, no tenía nada que me diga, bueno, en un punto estás agujereando una pared donde pasan cables, o sea, es re probable. O sea, Total. así como de improbable, como decías vos, es de probable que te Totalmente. suceda. Por eso siempre digo, es como. Siempre podemos estar en los dos lugares. Es la realidad, no es la realidad, es la fantasía. Digo, cada uno eventualmente tiene que elegir en qué creer. De eso no Mal. tenemos escapatoria a creer en algo. Nico, 1 Wow. y 2 minutos. Me voy cansado. Pasamos. No estoy del orto. Vamos, señor. Me voy cansado. Tremendo. Estuvo muy buena la charla. O sea, quedaron muchas cosas que la vamos a seguir. Sí, seguí con estas cosas. Bueno, lo que dijimos es que nos tiren temas así. Sí, hay que hablar de Medium. Podemos traer un Trae, meme. trae. Sí, Pero trae. podemos charlar. No, Ey, ¿saben? Podemos hacer lo siguiente para la próxima. ¿Por qué no? Si que- No, si- pará. ¿Juego de la copa eso no? No, No, eso no me gusta a mí. hable No, de no, lo que hace. que no nos conecte con nadie, Claro. charlar Yo con sí él. me quiero conectar. Le Se llega parece, nuestra parte se en la parece a noche. alguien, aparece igual, ¿o no? Sí, a mí me gustaría, si para ver vidas pasadas, que hagamos una relación de vidas pasadas Yo estoy. en vivo en directo. Yo no la hago, pero conozco a alguien que Me es va, muy eh. interesante, Estoy. que es como si fuese un japonés con Me pinta de encanta. Iorio. Yo me re- Y, yo me y- re- y llevémoslo a prueba, no le digamos nada a la persona, a ver qué te dice de otras vidas, porque lo impactante es que tiene que ver con lo que te pasa ahora. Uy, copa. estoy. Hágalo. Pero chicos, en Se vivo no listo. es muy expuesto, o sea, lo No, piénsenlo no hay dos nada veces. personal, no es tan como... Bueno, no sé, pruébelo. Bueno, la semana que viene lo arreglamos. Uy, sí. Bueno, gracias. ¿Cómo hay Nico. que venir vestido? Ay, Ah, ¿Cómo yo iba a estaba venir, pensando en boludo? eso. ¿De porque De traje? astronauta. Supongo que Desnudo. tenés que estar Mientras menos medio ropa mejor. livianito. Mientras menos ropa mejor. Ya, Nacho. De verdad, lo digo. Por favor, Te gracias, pensás que yo Nico. pregunto boludeces, pero- ¡@ Nicolás Appelt. Ahí lo pueden encontrar. Gracias, Sofi. ¿La Por pasaste favor, bien? la pasé bomba cuando Genial. quieran. Vamos, Nosotros Sofi. También. Nos Gracias. vemos Vamos, Nico. mañana.